Hola, soy Jacqueline Richter, profesora de Sociología Jurídica y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Escuela de Derecho. En esta ponencia voy a describir mi experiencia personal en educación virtual antes de la pandemia y durante la pandemia, pero además yo soy miembro de la Comisión de Apoyo a la Educación a Distancia de la facultad, por lo cual me tocó acompañar a nuestros profesores en el tránsito desde la educación presencial a diversas modalidades que utilizaron de educación virtual durante la pandemia. En esta ponencia voy a primero ubicar los estudios jurídicos, la tradición de estudios jurídicos, la experiencia y por último sacar algunas enseñanzas que tuvimos tanto a nivel personal como haber acompañados a los profesores en estos 2 años que tuvimos de educación a distancia o educación online. La primera cosa es la tradición, el peso de la tradición en una forma de enseñar derecho. La educación jurídica es una educación milenaria. Las primeras escuelas de derecho se fundan en el siglo IV después de Cristo. Entonces tenemos estudios jurídicos con mucha tradición y con mucha tradición de una forma de hacer las cosas. ¿Y cuál es la forma? La clase magistral, la clase oral, la transmisión de conocimientos por el docente de manera oral, y el estudiante es un receptor de esos conocimientos que debe internalizarlo. Hay una forma también de evaluar. El estudiante debe en un examen de manera de memoria, porque no puede usar ningún material de apoyo, llamamos examen a libro cerrado, reproducir lo que dijo el docente en sus clases y acompañado de las opiniones de los autores o reproducir la regulación legal en diversas normas jurídicas de la institución y la opinión de algunos autores. Esa forma de enseñar hace que el estudiante esté acostumbrado a simplemente escuchar lo que va a decir el experto y tratar de entenderlo. Y el profesor se esfuerza por buscar transmitir esos conocimientos. La pandemia implicó que no iba a poder haber esa transmisión de manera presencial, por lo cual había que transitar alguna modalidad de educación virtual. En la facultad había una experiencia previa de educación a distancia en los años 80. Se crearon lo que se llamó los estudios libres supervisados, que en el fondo fue transformar la clase presencial de 1 hora y media en una clase de 3 horas. Se suponía que cada materia iba a generar un manual de educación a distancia y que una vez a la semana iba a haber una reunión con el profesor para discutir dudas sobre los problemas que el profesor había creado o había transmitido en el manual de la materia. En la práctica se transformó en una clase de 3 horas que le gustaba mucho al docente porque decía, nunca en 1 hora y media puedo transmitir todo el conocimiento. Y al estudiante, que eran muchos estudiantes que trabajaban, llegar a las 5 y tener clase hasta las 8 era ideal porque solo tenían que ir una vez por semana por materia y no 2 veces, como le ocurría si fuera el sistema presencial. Entonces la experiencia fue reforzar la clase magistral y reforzar la transmisión de conocimientos por parte del docente. La virtualidad implicaba transitar a metodologías diferentes, pero ¿qué ocurrió? La mayoría de nuestros docentes privilegió dar clases bajo la modalidad de utilizar de alguna plataforma de teleconferencia. Zoom y Meet fueron las más utilizadas. Otros generaron grupos de WhatsApp y dieron clases a través de lo que se denomina WhatsApp Learning, que era mandarle audio a los estudiantes.
y los estudiantes escuchaban los audios y después le hacían preguntas y el profesor respondía. Otros simplemente mandaban guías por correo electrónico. ¿Esa fue mi experiencia? No. Yo tenía una experiencia previa de educación a distancia y de uso del aula virtual como apoyo a mis clases presenciales. ¿Qué hacía yo? Yo la primera clase presencial con un video BIM y un retroproyector, yo le mostraba a los estudiantes cómo era el campus virtual, cómo se ingresaba y cuáles eran los materiales que yo había alojado en el aula virtual. En la segunda clase le pedí a un estudiante que ingresase por su celular y que fuera describiendo lo que veía. Yo terminaba la clase presencial, yo daba clases con un video BIM y con láminas PowerPoint y subía esas láminas al aula virtual y por cada tema hacía una actividad evaluativa, una tarea o un foro. La respuesta de la actividad evaluativa se hacía en clase, entonces en clase nosotros discutíamos lo que se había hecho en el aula virtual. Inicialmente pensé que iba a ser muy sencillo utilizar esos videos para hacer, esas láminas para hacer mis videos educativos, pero la realidad me mostró que las láminas pensadas en una clase presencial no eran las más adecuadas para hacer video educativo. Entonces tuve que rediseñar todas las láminas que tenía por tema del programa de las materias y pensar para cada lámina una imagen que fuera llamativa para el estudiante. 2, reducir las palabras y 3, cuando yo iba a hablar en cada una de las láminas, elegir muy adecuadamente las frases que iban a transmitir la información. También tuve que reducir las láminas porque las láminas estaban pensadas para una clase de 1 hora y media y los videos educativos, si bien es cierto que el sistema de educación y los expertos dicen que los videos educativos no deben durar más de 15 minutos, yo todavía no lo logro. Mis videos educativos duran de 30 a 45 minutos. Pero por cada tema yo hacía 1 o 2 videos educativos, los subía a mi canal YouTube para no recargar de peso la plataforma de aula virtual y de ahí me los llevaba al aula virtual. La experiencia, ¿cuál fue? Que los estudiantes que veían los videos educativos y que hacían todas las actividades evaluativas que ahora las hacíamos en el campus virtual, aprobaron la materia con notas sobre 15. Los que de vez en cuando ingresaban al aula virtual, la experiencia fue muy negativa. Yo tenía en una materia 110 estudiantes, no aprobaron más de 25, pero de los 120, 30 que asistían cotidianamente a las actividades sincrónicas y asincrónicas, aprobaron con muy buenos resultados. ¿Qué pasó en términos globales con la experiencia? El hecho de que los profesores utilizaran diversas herramientas de educación a distancia, en vez de favorecer el uso de la virtualidad, generó rechazo, porque los estudiantes sentían que tenían que saltar de una modalidad hacia otra. Un profesor daba clase en Zoom, otro en Meet, otro daba WhatsApp Learning. Yo, videos y foros. Entonces, eso generaba como confusión. 2, independientemente que los estudiantes sean muy hábiles para subir fotos en Instagram, para ver videos en YouTube, tienen poco conocimiento de las herramientas de la educación virtual, por lo cual se hace imprescindible formar tanto a los docentes como a los estudiantes en el uso del campus virtual. Y lo más importante es que hay que superar, tanto para el docente como para el estudiante, el miedo al uso del aula virtual. Tanto los profesores como los estudiantes, cuando uno les
pone de frente las diversas herramientas del aula virtual, quedan como en shock, paralizados. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con toda esta información? ¿Qué hago con toda esta herramienta? ¿Cómo la utiliza? De ahí que nuestro gran reto como sistema de educación a distancia o como personas que promovemos la educación a distancia es facilitar al docente el uso del campus virtual.